Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Me imagino que hay varios que no llegaron por la radio, por lo que dice la radio. Bueno, pero está bien. Vamos a hablar sobre el litio, ¿eh? Hay mucho que contar, así que yo les voy a contar una parte de la historia nomás. Pero sí les recomiendo mi libro. ¿eh? Mi libro que publiqué el año pasado y se publicó ya una segunda edición que salió ahora en febrero y está disponible, hay que comprarlo directamente en Editec, que es la que publica Minería Chilena. Yo creo que se contiene toda la visión más global, ¿no es cierto?, de la industria y una parte de lo que pasó en Chile hasta el año pasado. No contiene los últimos cambios sobre SQM. No contiene el convenio Corfo con SQM y tampoco contiene algunas de las cosas que vamos a mirar acá. Bueno, el contenido de la charla, primero una breve introducción, después vamos a hablar un poquito de reservas y recursos. De los usos actuales hay una sola lámina, pero es importante mirarla. Producción y concentración de la producción, demanda futura, precio y costos, para terminar con la entrada de Tianqi en la propiedad de SQM. ¿Ok? Esto no funciona. Ya. Reserva y recursos. Este es una lámina que tomé prestada de Pedro Pavlovich, quien dio una charla en el Colegio de Ingenieros ahora en abril, y en que lista, el original es del USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos, y lista los recursos y reservas, ¿no es cierto?, de litio en el mundo. Y ustedes pueden ver que aquí hay dos tipos de depósitos, las pegmatitas y las salmueras. ¿Ya? Las pegmatitas son minerales, son sólidos, y el total de pegmatitas conocidas hasta el año pasado, o reconocidas en recursos y reservas, era de 15 millones de toneladas de litio. ¿Ya? Mientras que las reservas de salares era de 31, recursos y reservas era de 31 millones, y fuera de eso hay otros tipos de minerales, ¿no es cierto?, las salmueras geotermales, la jadarita, las salmueras de pozos petrolíferos, para llegar a un total de 53 millones de toneladas de litio. Y para convertir de litio a carbonato hay que multiplicar por 5 más o menos. Porque el litio es el 18,4% del carbonato de litio. Y el carbonato de litio es el compuesto más vendido en el mercado. Entonces, aquí es importante resaltar que dos yacimientos en el mundo, ¿no es cierto?, son los que producen 2/3 del litio del mundo. Uno es Greenbushes, que tiene unas reservas de 1.500.000 toneladas de litio, que es el mayor productor de litio en este momento en el mundo, por lo menos hasta el año pasado. Y el segundo es el Salar de Atacama, que es lejos el mayor depósito de litio del mundo en términos de recursos y reservas. Aquí sale el Salar de Uyuni, pero el Salar de Uyuni no está explotado en este momento. Y tiene recursos superiores a los del Salar de Atacama, pero la diferencia es que los recursos del Salar de Atacama son casi todos reservas, mientras que los de Uyuni no lo son recursos. Por lo tanto, aquí tenemos ya un factor de concentración que es gigantesco. Yo no sé si hay otro caso en el mundo en que dos yacimientos den cuenta de 2/3 de la producción mundial. Dos yacimientos, Greenbushes y el Salar de Atacama. La otra cosa es que si utilizamos el consumo de 2018
que son aproximadamente 280.000 toneladas, 245.000 toneladas de, aquí me pierdo, 280.000 toneladas de litio de carbonato, ¿ya? 280.000 toneladas de carbonato de litio hay que dividir por 5 para expresarlo en litio metálico. Y aquí tenemos 53 millones de recursos de reserva, lo que alcanza para más de 1000 años de consumo a la tasa del año pasado. ¿Ya? O incluso de este año, que está creciendo a un 15% anual la producción. Por lo tanto, se dice que hay mucho litio en el suelo y no tenemos una preocupación de que se vaya a terminar el litio. Interesante eso. ¿Será gimnasia, no? Yo creo que algo, ¿eh? Ah, la toma. Aquí están las reservas de litio. Estas son las reservas argentinas. Esto es tomado de la misma fuente, USGS, y presentada por Pedro Pavlovich ahora en abril. Pedro no pudo venir. Él es uno de los ingenieros, de los primeros ingenieros en el litio que hubo en Chile. Hay un grupo de 10 personas que son, digamos, bien notables y destacables en esa lista. Argentina tiene 2 millones, Australia tiene 2.700.000, Brasil tiene 48.000, Chile tiene 7.500.000. Esto aumentó porque en realidad esto es antes de que SQM diera a conocer su nuevo estudio de reservas, que aumenta más de 8 millones las reservas del Salar de Atacama. China tiene 3.200.000 y los otros países tienen un poquito. Los recursos de reserva, este gráfico ya tiene algunos años, pero se ha mantenido plenamente vigente. Están creciendo en forma exponencial. Cuando Elon Musk avisó o anunció su fábrica en Nevada, hubo una carrera, ¿no es cierto?, por el litio, que se desató inmediatamente en China, en forma posterior, y que significó que de 50 proyectos de litio que habían en el mercado subieron a 400. ¿Ya? O sea, hay muchas empresas que están haciendo, digamos, exploración en litio y están viendo la posibilidad de producir litio en el futuro. Hay muchos que han anunciado ya la producción, pero como digo, la producción sigue concentrada en 2 yacimientos. Esto nos dice básicamente que cuando hay demanda, las cosas pasan. ¿Ya? Cuando hay demanda, hay inversión, hay disposición a colocar capital y se producen las tecnologías, se produce la exploración, se produce la inversión y se llega a producir. Y eso pasa en todos los campos, en todos los minerales, en todos los commodities. ¿Ya? Ciertamente, también en los productos que no son commodities. De los usos actuales, esto es una introducción muy rápida, de los usos actuales tenemos que esto es 2018, tomado de la misma fuente, el dato original es de Sigmund Box, que es una empresa chilena, cuya directora es Daniela de Sormó. Y yo lo publico porque es bastante completo. Y aquí tenemos que entre las baterías secundarias y las baterías de vehículos eléctricos tenemos cerca de 30 y tanto por ciento del mercado. Tenemos además las pilas, que son aquellas que no se recargan, 2%, grasas lubricantes 12%, fritas, que son formas de cerámica, ¿no es cierto?, vidrio 9%, aire acondicionado 4%, polvos industriales 4%, todavía se usa un poquito de litio, de compuesto de litio en la producción de aluminio, usos médicos
3%, polímeros 3%, ¿ya? Es interesante que los usos médicos fue uno de los primeros usos del litio, primera parte del siglo pasado. El litio se descubrió en 1840 y tanto, pero solo 80 o 100 años después recién empezaron los primeros usos industriales. Y la verdad es que los usos industriales en serio comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial y con la demanda que tuvo Estados Unidos por almacenar litio, ¿no es cierto?, para su reserva estratégica para producir bombas termonucleares. Pero esos son los usos de hoy y este sector, esto es lo que crece más rápido, así que hay que tener eso en cuenta. Esto hace 5 años atrás representaba el 10%, hoy es el 30 y tanto %. Producción y concentración, aquí tenemos la producción mundial, esto es elaboración propia, hay distintas cifras aquí, y yo he visto muchas cifras citadas, por lo tanto estas son mis estimaciones, no tenemos todavía la estimación de la Comisión Chilena del Cobre del año pasado, pero Chile estaría justo detrás de Australia, y hay que recordar que Chile produce solamente en un yacimiento y Australia también. Entonces, ok, y después tenemos Argentina, después tenemos China, que la verdad es que no sé cuánto es, porque, y aquí vamos a ir, digamos, a otro tema que tiene la industria del litio, es que como hay dos tipos de yacimiento, entonces no es equivalente la producción de Australia a la producción de Chile. O sea, en términos de litio contenido son equivalentes, pero los usos y las vías de procesamiento son muy distintas. Los costos también son distintos. Esta es la producción mundial por empresa, elaboración propia del año pasado. Albemarle 28% porque tiene la producción de aquí del Salar de Atacama, más el 49% de Greenbushes en Australia. SQM que tiene solamente la producción del Salar de Atacama por ahora, y Tianqi que tiene la mitad de Greenbushes, el 51% es controlador, y tiene además plantas procesadoras del concentrado que se produce, ¿no es cierto?, en Australia, incluso del mineral, que hay parte que no se produce el concentrado en Australia, sino que va el mineral directo a China. Tiene en China capacidad bastante importante de transformación de pegmatita a carbonato de litio, o sea, de concentrado de pegmatita a carbonato de litio. Por lo tanto, es difícil determinar la participación de Tianqi porque normalmente la participación en el mercado se mide por la proporción de producción de mina. Y aquí, como tenemos una capacidad de transformación del concentrado a carbonato de litio, eso nos enreda bastante las estadísticas. Y por eso que yo creo que hay estimaciones tan distintas de la producción, de la participación de los distintos países, incluso de Tianqi en particular. Yo he visto información, ¿no es cierto?, que dice que Tianqi tenía el 40% de la producción mundial hace tan solo 3 años. La verdad es que no sé si es cierto eso, pero bueno, esta es mi estimación para el año 2017. Y esta es mi estimación para el año 2018, puede estar un poquito inflada en torno a SQM, porque SQM está aumentando su capacidad de producción este año, pero no sé si va a ser el promedio del año. Y ahí me puedo haber equivocado yo en la estimación. Albemarle también la está aumentando y Tianqi, en cambio, la está disminuyendo, porque Greenbushes aumentó menos este año, de acuerdo a lo que sabemos, de lo que aumenta el Salar de Atacama. ¿Ya? FMC sería la cuarta empresa más importante y ahí yo puse solamente su participación en el Salar de Hombre Muerto en Argentina.
Bueno, esas son las 4 empresas más grandes del mundo, pero son las 3 las que realmente mandan. Ahora, en términos de la producción, se han anunciado muchos proyectos, pero fíjense que aquí está una estimación de Morgan Stanley hecha recién. Ustedes escucharon esto, seguramente leyeron en el diario que Morgan Stanley había dicho que el precio iba a disminuir en el futuro y que las acciones de SQM iban a costar menos. Eso produjo un problema en Chile. Y esto es lo que estaba anunciado en 2012, esto es lo que se produjo. Por lo tanto, aquí tenemos un fenómeno que es muy parecido a lo que pasa en el cobre. Las empresas anuncian mucho, pero son capaces de entregar bastante menos de lo que anuncian. Y por lo tanto hay cierta renuencia, ¿no es cierto?, a aceptar que las proyecciones de oferta son adecuadas. Entonces hay una gran incertidumbre en las proyecciones de oferta, en mi opinión. También hay incertidumbre en la demanda, ¿ya? Vamos a ver cómo es eso. Esta es una publicación que salió en el Mercurio hace poco, que es mía, que era la participación de Chile en el litio mundial si es que no se renovaba el convenio Corfo-SQM. Y esto era con la renovación. Ahora, esta curva las dos la hice yo. Esta tiene menos incertidumbre que esta, porque el problema que tenemos, ¿no es cierto?, que es una ventaja si se quiere, pero también es un tema que hay que mirar con mucho cuidado, es, déjame ver lo que hay aquí. Aquí está. Es que los acuerdos recientes que se han producido en Chile, la nueva cuota de Albemarle es 262.000 toneladas de litio metálico equivalente hasta el año 2040 o 2044. La nueva cuota de SQM son 350.000, si es que se cumplen todas las condiciones. Y la nueva cuota de Codelco en el Salar de Maricunga son 325.000. Podemos hablar un poquito más sobre esto, pero sumando las 3 cuotas tenemos 936.000 toneladas de litio metálico equivalente, ¿ya? La producción de 2016 fue 212.000 toneladas de carbonato de litio. O sea que la producción mundial proyectada a 2025 con un crecimiento de 15% anual son 900.000 toneladas de litio equivalente. O sea, mucho menos, 5 veces menos que eso. O sea, esta producción, incluso con el mercado, esas cuotas, incluso con el mercado creciendo a 15%, alcanzan hasta 2035, 2040. ¿Ya? O sea, esto es gigante. A eso voy, es gigante. O sea, mucho más de lo que tiene anunciado Greenbushes o cualquier otro productor. Justamente porque tenemos todo concentrado en un salar y en el futuro va a estar a lo mejor Maricunga. Entonces, obviamente que el problema de decidir cuánto se va a producir en el futuro tiene que ver con el mercado. Porque si yo produzco mucho, a pesar de que mi costo es inferior al de otros, voy a producir sobreproducción y eso va a hacer bajar el precio. Entonces, la estimación de cuánto uno va a producir es compleja. Y lo ideal sería que las empresas pudieran construir plantas en forma muy modular, con pequeños incrementos, pero no siempre es así. Los incrementos no son tan pequeños y tienen que apostar las empresas. Entonces, ya vamos a ver las proyecciones de precios. Por eso, eso es una estimación mía, pero puede ser muy distinto de eso. Lo que sí está claro es que esta línea roja es muy distinta a esta. O sea, realmente el acuerdo Corfo-SQM cambió la realidad de Chile absolutamente. ¿Ya? Chile iba para abajo respecto a
incluso a la producción del año 2016 y por supuesto respecto a la producción de 2003 o 2004, que llegó a más del 50% de la producción mundial en un solo yacimiento. Entonces tenemos estas cuotas que han sido autorizadas. Esta cuota, voy a decir dos palabras respecto al acuerdo Codelco. La Contraloría dijo que Codelco tenía que ser controladora, ¿ya? Eso es un problema para Codelco, en mi opinión. Mi opinión es un problema porque el controlador normalmente coloca capital, tiene know-how, tiene una estructura mundial que le permite vender esto, y Codelco no tiene ninguno de eso, no tiene nada de eso, no tiene capital, o sea, el capital que tiene que asignarlo a sus proyectos estructurales, pero además no tiene know-how en la producción de litio, y tampoco tiene know-how de marketing. Porque el tema es que para vender el litio, y eso vamos a llegar después, lo que hay que hacer es tener agencias en los centros de consumo. Entonces las empresas le entregan el litio, se lo venden, y ahí hay un problema de precio de transferencia teórico, ¿no es cierto? Se lo venden a estas agencias o le puede hacer una maquila, y la agencia se contacta con los clientes y tiene contratos con los clientes para vender el litio. Pero este es un mercado súper especializado, o sea, este no es un commodity, ¿ya? El carbonato de litio no es un commodity. No todos los carbonatos de litio son iguales. Incluso los carbonatos de litio técnicos son distintos. Eso es lo que me aseguran las empresas. Ahora, puede que me estén asegurando eso por motivos de interés. Porque resulta que el litio no se transa en bolsa, ¿ya? Y es muy difícil transarlo en bolsa si cada partida o cada contrato tiene especificaciones propias, o sea, no es un commodity, ¿ya? Podemos volver a eso, sobre todo en las preguntas. Por lo tanto, Codelco tiene este proyecto, solicitó 8,5 años para concretar el proyecto, para llegar a producción. 8,5 años es un plazo gigante. O sea, lo que las empresas se demoran en hacer exploración y producir, en el caso del litio es mucho menos que eso, son 5 años. Y para hacerlo, en Maricunga, Codelco va a tener que asociarse con alguno de los dos, o con los dos, otros propietarios grandes de Maricunga, que son, uno es SQM, sorpresa, sorpresa, y otro es Salar Blanco, ¿ya? Que ustedes han seguramente leído en el diario. Por lo tanto, no es simple llegar a acuerdos de producción con esas empresas, y yo creo que eso está bastante lejos de ocurrir. Por lo tanto, esto es más bien teórico. No sé qué va a decidir esta administración de Codelco, la que está entrando, que todavía no sabemos quién va a ser el presidente o la presidenta, probablemente la presidenta. Y no sabemos lo que va a pensar respecto a esto, pero les puedo decir lo siguiente. Por supuesto, esto es mi opinión, no es la opinión de Codelco, no es la opinión oficial. Codelco fue obligado a hacer este proyecto. Lo hizo porque había presión política, ¿ya? Pero la verdad es que el litio no ocupa ni el 1% de la inteligencia de Codelco, porque es un negocio lateral, secundario. Su preocupación principal es el cobre, no es el litio, ¿ya? Entonces, eso tiene mucho que ver con la rapidez con que puede avanzar un proyecto de esta naturaleza. Ok. Esto es solamente para mostrarles el royalty al precio nominal. Lo que hizo Corfo, es para decir lo siguiente, lo que hizo Corfo en el acuerdo con Albemarle y ahora con SQM, que es igual económicamente al de Albemarle, es renegoció todo y la verdad es que sacó una tajada mucho más grande para el Estado.
Este es el royalty que marca una diferencia muy importante, ¿no es cierto? Porque ustedes ven que cuando el carbonato de litio vale más que $10.000, cosa que ocurre hoy, se cobra un royalty nominal al precio de 40%. Por lo tanto, esto es sustancial. Y las empresas estuvieron dispuestas a firmarla porque sacaron sus cuentas y les convenía. Así que la estimación estuvo bien hecha, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo tengo más dudas sobre este tema. La renegociación incluyó muchas otras cosas, ustedes habrán leído en la prensa. Incluyó, desde luego, un permiso a 2044 de Albemarle y a 2030 con SQM. En el caso de SQM requiere que se le devuelva la concesión al Estado, ¿no es cierto?, en 2030. Se renegocia todo de nuevo y ya el mercado, Morgan Stanley dijo que el 2030 no era suficiente como para asegurar que hubiese inversionistas interesados en invertir en los salares si no estaba claro qué iba a pasar después. Así de largo plazo es este asunto de la minería, ¿ya? Y por supuesto le dio, voy a mencionar 2 o 3 otras cosas que son interesantes de estos acuerdos. Una cosa es que dice que va a haber mucho más preocupación ambiental. La verdad es que en ese tema yo prefiero no meterme mucho porque hay varias opiniones y yo no tengo evidencia que ninguna de ellas sea la correcta, la que está ocurriendo, por lo tanto me callo, ¿ya? Lo que sí digo es que por supuesto que hay que cuidar el salario y los salarios en general, cosa que es más difícil hacerla que decirla. Pero también le dieron plata a las comunidades indígenas, mucha plata en el caso de Albemarle, tanta plata que es difícil pensar lo que van a hacer con esa plata, porque son comunidades relativamente pequeñas. Entonces en el acuerdo de SQM se optó por dárselas a fundaciones que iban a administrar esa plata, que serían independientes, en fin, o sea, hay algunas diferencias. Y también se optó por entregar, para que estas empresas entreguen directamente fondos de investigación. Arbitrariamente se les entregó solamente a las universidades estatales del norte. Digo arbitrariamente porque la Corfo no nos preguntó a nosotros, lo hizo nomás. Ok. Por lo tanto, el Instituto Solar Minero, todas esas cosas están en el norte. ¿Ah? Y vamos a ver si llega algún peso para acá. Eso no lo sabemos. Mi experiencia me dice que es difícil que llegue, ¿ya? A la gente le gusta gastarse la plata ellos mismos. Y es mucha plata. Ahora, aquí lo interesante es que no sé si es primera vez, pero sí, es segunda vez de hecho, que el Estado le pide a las empresas que den plata directamente a investigación. ¿Por qué no pasa eso por las arcas fiscales? Y que sean las arcas fiscales, que sea la autoridad central la que otorga las platas para investigación. Porque la Corfo tiene mucha desconfianza en la autoridad central, po. Mi amigo Eduardo Vitrán sabía lo que iba a pasar si le daba la plata a la dirección de presupuesto. No iba a llegar a investigación, está claro. Por lo tanto, se la dio directo. Ahí no hay escapatoria, o sea, esto va a investigación. Y son platas que son importantes en términos del presupuesto chileno, pero que a nivel internacional son un chiste. ¿Ya? No voy a calificar de chiste, pero son pequeñas. ¿Ya? Son pequeñas, porque estamos hablando de unos pocos millones de dólares anuales, ¿ya? Entre las dos empresas, SQM y Albemarle, digamos serán 20, 25, tal vez 30 millones de dólares anuales para investigación en temas solares y de litio,
Bueno, pero si vemos la investigación internacional, los presupuestos internacionales, estamos hablando de miles de millones de dólares por año. Entonces la probabilidad de que podamos competir es todavía muy baja, pero es mejor que antes. Eso no cabe ninguna duda. Por lo tanto, hay que sacarle el sombrero a Bitran porque hizo 2 o 3 cosas que son bien notables. ¿Ya? Logró el acuerdo con el Bemarle y con Corfo, cuestión que la comisión famosa del litio que se formó en el gobierno de la presidenta Bachelet, digamos, había llegado a un acuerdo totalmente distinto y Bitran sacó estas cosas. Bueno, está bien, me parece muy bien. Segundo, renegoció. Tercero, renegoció las cosas para el Estado, le dio a las comunidades, le dio a la investigación. O sea, el litio sigue adelante. Hasta hace 2 años atrás no sabíamos si seguía adelante o no. Podía acabarse la producción de litio chileno en importancia mundial. Ok, quiero ir a la producción. Aquí está la producción de los procesos para producir carbonato de litio a partir de salmuera. Es un proceso de evaporación sucesivo, ¿ya? Y después hay etapas que son sedimentación, precipitación, otra sedimentación, filtración, un secador y finalmente la precipitación de carbonato de litio, ¿ya? Que 99, y tanto % el carbonato de litio técnico y 99,9, ponte tú, el carbonato de litio grado batería. Pero habiendo dicho eso, recuerden que el carbonato de litio grado batería, las diferentes empresas que fabrican baterías piden carbonatos que son distintos. Eso es lo que me dicen las empresas del litio, ¿ya? Y por lo tanto, porque a las empresas del litio no les interesa que esto esté en la bolsa. Es más cómodo manejar el precio ellos, y ya vamos a ver cómo es el manejo de precio. Pero no los estoy acusando de mentirme, no. Entonces, digo que puede haber alguna exageración ahí. Este es el flow sheet simplificado, que no voy a pasar por él, para los minerales, ¿no es cierto? Y este es el proceso para llegar a concentrado. Hay flotación, ustedes conocen esto, este es el proceso normal que conocemos para el... No es tan distinto a lo que pasa en cobre. Aquí hay una separación sólido-líquido, ¿no es cierto? Perdón, hay una separación que es por gravedad, no necesariamente en sólido y líquido. Después hay flotación y después hay un concentrado. Y ese concentrado tiene que ir a otra etapa, que es esta, que tiene un proceso ya bastante más complejo, ¿no es cierto? Varios procesos para llegar al carbonato de litio. Entonces ustedes ven que, yo no por supuesto que no voy a explicar estos procesos, pero ustedes ven que los procesos que son necesarios de realizar para llegar a carbonato de litio a partir de pegmatita es bastante más complejo y caro que en el caso del carbonato de litio producido a partir de salmuera. ¿Ah? Y ahí está el secreto del costo también. Ahí hay una tabla, ¿no es cierto?, en que está explicada las características de un concentrado estándar. No me voy a parar demasiado, pero ustedes ven que el óxido de litio está en el orden de 4,5 a 7%. ¿Ya? Esos son los concentrados de litio y contienen otras cosas. Contienen un montón de alúmina, contienen un montón de sílica y otras impurezas. ¿Ok? Eso es todo lo que voy a decir de los procesos. Son 2 procesos súper distintos, con costos también súper distintos. Aquí tenemos tenemos los principales salares en Chile.
Esto sacado, en realidad esto no es elaboración propia, esto es de la Corfo, ¿ya? Así que eso está mal. Y tenemos que Atacama, por supuesto, tiene mucho más grande que todos los otros salares, sumados incluso. Tenemos también que la concentración de litio es muy superior a los otros salares, ¿ya? Y tenemos, aquí no está el magnesio, está el potasio y el boro, pero el magnesio es un problema porque cuando hay alta concentración de magnesio hay que sacarlo porque interfiere, digamos, en las propiedades del carbonato de litio. Por lo tanto, hay muchos factores que mirar en la salmuera. Y obviamente que el hecho que haya menor concentración de litio en todos estos salares, incluido Maricunga, que debe estar por aquí, no sé dónde está, aquí está Maricunga, 526, tiene la mitad que Atacama, implica que el costo es mayor, ¿ya? Sin ninguna duda. Eso es el mensaje que yo quería dar con esta tabla. Es posible que se desarrollen estos salares, pero como ustedes ven, las superficies no son tan amistosas, comparables, por eso que es necesario que Codelco desarrolle el salar de Maricunga en conjunto con otras empresas que tienen pertenencia. Y también otro factor que se ha dado es que hay varias empresas que han tomado un conjunto de salares. Existe el concepto de explotar varios salares en conjunto, con una sola planta, ¿ya? Porque uno extrae salmuera. Y aquí está el salar de Atacama y aquí hay otros salares, ¿ya? Y esto sigue hacia el sur, ¿no es cierto?, hasta llegar, este es Pedernales, y no sé dónde está Maricunga, aquí está Maricunga, ¿ya? Pedernales es el segundo más importante, este pertenece a Codelco. Por lo tanto, existe el concepto de que se pueden explotar varios salarios en conjunto porque son muy chiquititos, ¿ya? Hay varios proyectos que ya integran varios salarios. Me voy a saltar esto, estos son la concentración de litio versus el potasio. El potasio es un subproducto importante, comercializable. Inicialmente SQM, recordemos que el negocio era el potasio, no era el litio, y que ahora con la subida del precio del litio y la mayor producción, el negocio es el litio y no es el potasio. Y eso implica que pueden modificar el proceso para hacerlo más eficiente el litio, ¿ya? En la evaporación. Entonces, ahí hay cambios importantes que están ocurriendo y que han ocurrido ya. Este es el magnesio, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la concentración de magnesio de otros salares, ¿ya? Tanto en Chile como en Argentina. Vamos a la demanda. Vamos a la demanda. Esta es una proyección del año 2011 de la Agencia Internacional de Energía. Está ya totalmente anticuada esto, pero es interesante, porque nos dice que al año 2045 debería haber cerca de 60 millones de automóviles que funcionan, que son eléctricos por año, por año en el mercado mundial, que son eléctricos y algunos son híbridos. 60 millones anuales, año 2045. Esto fue hecho a petición del grupo de los 7 o de los 20, no sé cuántos, países más desarrollados que le pidieron a la Agencia Internacional de Energía que produjera estimaciones para el ahorro de emisiones de CO2. ¿Ya? Entonces, estas son metas que seguramente esto está actualizado ya, que han ido adoptando los países más desarrollados. O sea, pero voy a hablar un poquito más de esto ahora. Esta es una proyección de una empresa canadiense
diciembre de 2017 del crecimiento de las baterías de litio, que dice que las baterías van a aumentar a una tasa de 20% anual. ¿Ya? 20% anual es una cosa gigante, gigante. Por lo tanto, al año 2025 habría que multiplicar la producción de 2017 seguramente por 5,7. 5,7, o sea, 570%. Y aquí está el crecimiento de vehículos eléctricos. Esto son proyecciones de la industria de automotriz, no sé qué asociación produjo esto, y es la curva de abajo, esa el escenario bajo, y este es el escenario alto, creciendo a entre 15 y 25% anual. Esta es la tasa de consenso, creciendo a 10% anual, y esta es una tasa que hace Canaccord Genuity, que es un fondo de inversión, no sé si es canadiense o norteamericano, y que la lleva cerca de 15%. Entonces, realmente los mercados eléctricos están proyectados con altas tasas de crecimiento. Ya hay muchos estudios que se han hecho, miles, ¿ya? Y muchos de ellos dicen que el problema va a ser la infraestructura. O sea, la infraestructura hay que construirla en todas partes para hacer este mundo eléctrico. El punto clave va a ser probablemente el momento en que el auto eléctrico equivalente al auto a combustión interna sea más barato. Eso, de acuerdo a muchos, va a ocurrir dentro de poco, 5 años, algo así. Pero otros dicen que la industria del petróleo, por supuesto que está trabajando arduamente en bajar el costo y hacer crecer la eficiencia, ¿no es cierto?, de la autocombustión. Hay un factor que no han tomado en cuenta. ¿Cuántos aquí tienen niños que tienen menos de 15 años? ¿Se fijan? ¿Ustedes creen que esos niños los van a dejar comprar una autocombustión de aquí a 5 años más? No, no los van a dejar. Ese factor no se ha tomado en cuenta. Es un factor explosivo, ¿ya? Por lo tanto, yo digo, yo creo en las... Hay gente que no cree en estas proyecciones tan altas. Yo creo en estas proyecciones muy altas. Creo que este mercado va a explotar y que mundialmente va a ser muy difícil defender el autocombustión de aquí a pocos años más. 10, 15 años más, yo creo que es muy posible que esté ya en franca disminución el autocombustión. Por lo tanto, tenemos un futuro que parece muy bueno, y yo creo que es muy bueno. Es muy bueno porque el auto eléctrico usa 3 veces más cobre que el auto a combustión, y porque usa litio. O sea, son las dos cosas que tenemos en abundancia. Por lo tanto, nuestro futuro desde el punto de vista de materias primas es muy bueno en los próximos 15, 20 años, sin ninguna duda. Otra cosa es cómo lo manejamos. Si nosotros manejamos eso mal, obviamente el resultado no va a ser bueno, ¿ya? Si lo manejamos bien, bueno, este país se puede beneficiar con muchos miles de millones de dólares de nuevos ingresos fiscales y de nueva actividad económica con la inversión y con todos los efectos indirectos que produce la minería, incluida la tecnología, cosa que no ha despegado aún. No hemos encontrado la llave de oro, no le hemos dado el palo al gato con el tema tecnológico. Todavía no. No hay ningún proyecto que podamos decir, oye, mira, esto se puede hacer en Chile. No hay nada todavía. Los ejemplos son antiguos y ya no son válidos. Volvemos a hablar del convertidor teniente de los años 70 o del proceso Thin Layer Leaching de los años 80. Pero ahora recientemente no hay nada
tecnológico grande, que sea una tecnología de rompimiento tecnológico, que esté funcionando. ¿Ya? Vitrán inventó esta cosa de los no fue Vitrán en realidad, fue otra persona que lo asesoró. Inventaron esta cosa de estos concursos, ¿no es cierto?, para hacer tecnología por grandes empresas a partir del carbonato de litio. Entonces hubo 3 ganadores en el caso de Albemarle. En el caso de SQM todavía no había llamado concurso. Y los 3 ganadores son, uno es, si no me equivoco, Samsung, ¿sí? Otro es, ¿cuál? Molimet, sí, y el tercero no me acuerdo cuál es, pero es una gran empresa china. No me acuerdo cuál es, en este momento. Especialmente los 2 extranjeros son grandes empresas y no me cabe la menor duda que van a poder hacer lo que dicen. En el caso de Molimet no tengo claro lo que van a hacer, así que no hago ningún vaticinio. Pero el tema es el siguiente, eso iban a hacerlo con litio supuestamente a un precio preferencial, pero resulta que ahora se dieron cuenta que en el convenio con Albemarle nadie fijó ese precio, no hay una fórmula para fijarlo. Entonces, en este momento hay una discusión entre Corfo y Albemarle para ver cómo se calcula eso, y eso no es nada simple. ¿Ah? Eso es como discutir la mesada entre el niño, digamos, y el papá. ¿Cómo definimos cuánto es? En el convenio Corfo con SQM, en cambio, hay una fórmula precisa. ¿Ya? Porque se dieron cuenta que no era bueno dejar esto abierto. Ahora, si se van a producir tecnologías que sean beneficiosas para Chile y de la cual podamos aprender para hacer cátodos a partir de que el cátodo ya es una cosa, es un producto bastante más sofisticado, ¿ya? Bastante más sofisticado. Eso no lo sé, no me pronuncio. Lo que sé es que yo creo que las empresas que lo van a hacer tal vez no tengan tantas ventajas económicas para hacerlo. Lo que sí van a tener una cosa, que es el abastecimiento asegurado de litio. Por eso lo hacen. No es por la cosa tecnológica, en mi opinión. Ok. Este es la demanda de litio, ¿no es cierto?, entre las baterías y las aplicaciones industriales. Y este es el gap que se produce entre la demanda y la oferta, en opinión de Canaccord Genuity. O sea, hay un gap que ellos estiman que no está de acuerdo con las proyecciones de precio de partida, que vamos a ver muy pronto. Estas 2 curvas son interesantes. Este es la demanda de litio, ¿no es cierto?, con un 10% de crecimiento anual en el periodo 2025-2050 y 15% entre 2017 y 2025. Y estos 15% entre 2025 y 2050. O sea, vemos que hay mucha diferencia en el consumo en 2050. Yo creo que es difícil que se mantenga el 15% de crecimiento hasta 2050, es un periodo muy largo. Si fuera así, 25.000, esto es 5 veces lo que está autorizado en Chile. ¿Ya? Esto, en cambio, es un poquito más de lo que está autorizado en Chile. ¿Ya? Ahora, el Salar de Atacama, salvo cuestiones ambientales, da para mucho más de lo que está autorizado actualmente. Está autorizado para 600.000 toneladas y tiene reservas por 8 millones. ¿Ok? Precio y costo. Esta es la curva de costo según Roskill 2016, ¿no es cierto?, de las distintas producciones. Aquí está la producción acumulativa hasta el 100% de la producción mundial y aquí está el costo en dólares por tonelada.
Y por supuesto que aquí Rockwood SQM o Albemarle SQM son los que tienen menor costo del mundo. Este costo de SQM sería mayor aparentemente por cálculos de Roskill por costos corporativos. Y aquí está el resto de las empresas. Aquí está Tianqi, mucho más arriba que estas dos. Por lo tanto, si Tianqi entra a la propiedad de SQM, va a tener acceso a todo, va a tener acceso no a la tecnología, según me dicen, a menos que tenga control, ¿ya? Pero sí va a tener acceso a todo lo demás. Ok, esto es importante. ¿Por qué es importante esta curva de costos? Porque la curva de costos, supuestamente en el largo plazo, se cruza con la demanda para producir lo que es el costo marginal. O sea, el costo marginal de la industria es el mayor costo de producción del productor de mayor costo. Ese es el costo marginal. Y ese costo marginal debería ser igual al precio en el largo plazo, en equilibrio. Eso es lo que regula el precio en el largo plazo. En el corto plazo, la cosa no es así. Aquí tenemos, en el caso de que la demanda sea mucho mayor, tenemos un precio mucho más alto que el costo marginal, ¿no es cierto? Y la pregunta es si estas empresas que tienen tanto control sobre el precio, pueden manipular este precio hacia arriba. La evidencia que hay, por lo menos de las empresas del litio, que en mi conclusión, es que no es así. O sea, es muy difícil que suban el precio del litio, a menos que estemos en un periodo de alta escasez, ¿ya? Pero en periodo de alta escasez, igual que en el cobre, el precio está mucho más arriba que el costo marginal, ¿ya? Y por lo tanto los márgenes, este es el margen, el margen es mucho mayor. Las empresas, la pregunta entonces, claro, les es difícil subir el precio, ya voy a explicar por qué. La pregunta es si esta es otra curva. Esta curva está generada por Canaccord Genuity, ahora recién, y esta curva está generada por Morgan Stanley en febrero de este año. Ustedes ven que aquí es un poquito distinta a la otra, pero porque pone a SQM igual que Albemarle, y aquí pone también a algunos argentinos. Ahora, vamos a lo que es el precio alto. Ya les había dicho, ¿ya? Esto es evidente, ¿no es cierto? En el caso del litio no hay reciclaje, o sea, no existe esa vía de escape que tiene el cobre, que cuando el precio está muy alto hay más reciclado, más chatarra. En el caso del litio, la chatarra disponible es ínfima. Por lo tanto, el precio sube más rápido. Lo que pasa es que aquí ya entramos un poquito más en el detalle del precio. Hay dos tipos de precio para el litio, hay muchos tipos de precio, y van a haber muchos citados. Y ahí tenemos un problema, porque hay muchas citas distintas del precio. Pero básicamente están los contratos entre las empresas y el consumidor final, y además está el precio spot. Y el precio spot es un precio de un solo contrato, una sola vez. El precio de contrato, en cambio, es un precio que se fija entre la empresa productora, en este caso que tiene una agencia en los centros de consumo, y el consumidor final, que hacen un contrato de largo plazo, en que el precio se renegocia cada cierto tiempo. Pero, por supuesto, está asegurado el abastecimiento, con una cierta calidad. Ahora, ¿por qué no pueden subir el precio? Porque cada vez que se negocia el precio de uno de esos contratos, obviamente que el comprador mira en cuánto está el precio de los otros vendedores. Si es muy alto el precio que le está ofreciendo ese vendedor, el vendedor normal del contrato, se cambia de
se cambia de vendedor. ¿Ya? Ahora, si hay escasez, eso no se puede hacer. ¿Ya? Pero se cambia de vendedor. Y por eso es que en el mediano plazo no se puede subir el precio, porque hay muchos contratos. O sea, estos no son 3 contratos, son, no sé cuántos serán, pero son varios cientos de contratos en el mundo. ¿Ya? A lo mejor varios miles. Ahora, para llegar a unos contratos hay un largo camino. O sea, cuando SQM se metió al mercado, tuvo que crear estas agencias en los centros de consumo. Y tuvo que bajar el precio, no sé si tuvo que, pero lo bajó, para atraer a los compradores. Pero los compradores le pidieron primero, ¿no es cierto?, que tenían que testear si estaba bueno o no el litio que les iba a vender. Programa planta piloto, o sea, estamos hablando de 1 o 2 años, 6 meses, 1 año, fácil para poder fidelizar a un cliente inicial. Hoy eso ya no ocurre porque SQM es una marca, ¿ya? Entonces es mucho más fácil lograr eso. Pero inicialmente eso es lo que hubo que hacer. Y esa es una parte, es la parte fundamental del arbitraje que tuvo SQM con Corfo, referente al precio, y que terminó con una adjudicación al Estado del orden de $12 millones o algo así, que es una bicoca para todos los años que estuvieron en cuestión, y que a mi juicio, por lo que yo miré de los antecedentes, y los miré, yo creo que SQM realmente no jugó con los precios. No, era difícil que jugara con los precios de transferencia. Y yo creo que el acuerdo de los $10 millones es una conclusión mía, no la tomen como oficial. Cuando uno negocia con el Estado siempre tiene que ganar. Uno tiene que darle algo al Estado, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo mis dudas que los cálculos hayan sido los justos. Fueron los cálculos negociados. Fíjate, distinto el caso de Albemarle, Por el caso de Albemarle lo que se acusa es que le ha estado vendiendo a un precio francamente inferior al precio de mercado a sus agencias. Y eso lo está mirando Impuestos Internos. Pero ahí no estamos hablando de márgenes pequeños, estamos hablando de grandes márgenes. Y es lo mismo que hace Tianqi en Australia, también está bajo la lupa. Eso se llama poder monopsónico. Cuando hay un solo comprador, que en este caso es la filial de la empresa que está vendiendo, ¿ya? Y puede ocurrir en un mercado que no está registrado en bolsa y que no es de commodity. Es muy difícil que ocurra en un mercado de commodity, ¿ya? Siempre puede haber. Vamos a ver lo que pasa. Yo creo que es muy interesante lo que va a decidir Impuestos Internos, y eso es una de las cosas que vamos a tener que mirar con mucha detención en los próximos meses. Precio spot ya hablé, el precio de contrato es distinto, eso ya también lo dije, también he dicho esto. Ahora, el precio de contrato es mucho más estable que el precio spot. Eso ocurre en todos los mercados, ¿ya? El precio bajo es distinto del precio alto. En un mercado en que se regula por precio productor, como es este mercado del litio, en que el precio lo fijan los productores, ¿ya?, o los vendedores. Estoy pasado el tiempo, ¿no? ¿No? Ya. En que voy a terminar muy pronto. Digamos, yo pienso que es más fácil en un mercado de precio productor regular el precio bajo, o sea, impedir que el precio baje demasiado, que generar un precio alto, artificial.
Ahora, a lo mejor no hay evidencia para afirmar lo que yo estoy diciendo, porque en la crisis de 2008, por ejemplo, Chile disminuyó muchísimo su producción debido a la crisis. Esa fue la respuesta de Chile, de las dos empresas, digamos, a la menor demanda. Entonces no tengo una evidencia. Lo que sí está claro es que la volatilidad del precio de contrato es mucho menor que la del precio spot. Ahora, en 1997 sí SQM hizo esto como les dije, y lo vamos a ver al tiro. Los productores sí se pueden poner de acuerdo, implícita o explícitamente, da lo mismo, para no bajar el precio más allá de un cierto nivel. Ahora, eso lo han hecho los del cobre también, pero la diferencia es que lo han hecho en una sola ocasión, en los últimos 50 años, ¿ya? Que fue en el 2000-2001 con la crisis asiática. Estaba muy bajo el precio y por lo tanto anunciaron recortes de producción para bajar el precio. Y la anunciaron en forma independiente, entre comillas, varias empresas, en forma no simultánea sino que consecutiva. Ya, aquí salió. Este es el precio histórico, deflactado con, no me acuerdo qué deflactor, pero la verdad es que esto va a depender del deflactor, si es más plana o va en descenso. Ustedes pueden ver que desde el año 66, en que entra en producción el salar de Silver Peak en Nevada, el precio no varió fundamentalmente, sí, fue más alto en ciertos periodos, no voy a analizar eso está discutido en el libro en detalle. Y en 1997, cuando entra SQM, si ustedes miran esta curva en algunas otras publicaciones, es mucho más suave que esta. Pero yo la dibujé así y no soy el único que la ha dibujado así, ¿ya? No la dibujé, por supuesto, salió de datos. Bajó el precio y con esto sacó de la producción a los productores de alto costo, que esto es una política de texto, ¿ya? O sea, cuando uno quiere, en commodity, cuando uno quiere sacar o en cualquier producto, cuando uno quiere sacar del mercado a un productor de alto costo, baja el precio, ¿ya? Y sacó del mercado a los productores norteamericanos, básicamente. Posteriormente subió el precio y todos sabemos lo que ha pasado ahora, ¿no es cierto? Este es el precio de largo plazo de 1935 hasta ahora. Esto fue elaborado por mí, por supuesto, y ustedes pueden ver que el precio se estabiliza en 1965, en que entra en producción el salar de Silver Peak. Anteriormente era un precio muy alto porque el mercado era muy estrecho. Esta es una proyección de precio de marzo de 2017 del Banco Central Alemán. Ellos dijeron que iba a bajar después del pic que se produjo en 2016. La verdad es que se equivocaron. Esta es la proyección de Canaccord Genuity en diciembre de 2017, o sea, tan solo 9 meses después, en que dicen que el precio, por supuesto, es más alto en 2017, pero baja en 2019. ¿Ya? Baja en 2019. Todas las proyecciones de precio son a la baja. ¿Por qué? Por oferta y demanda, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un juicio en el mercado, ¿no es cierto?, que la oferta va a ser mayor que la demanda y por eso va a bajar el precio. Y eso es la base de lo que dijo Morgan Stanley y que afectó el precio de las acciones de SQM. Aquí está la proyección de Morgan Stanley, una de ellas. La producción base dijo que el precio iba a bajar bajo 10.000, ¿ya? Y que iba a haber un exceso de producción. Fíjense, esto es 2019. Después, un caso peor, que es el caso más pesimista desde el punto de vista del precio, dice que va a bajar a 6.000. Eso significa que ellos hicieron cálculos con el costo marginal, ¿no es cierto? Esto fue lo que hizo bajar el precio.
Y este es el caso más optimista desde el punto de vista del precio, en que ellos ven que hay una baja de precio para los años 20, 21, 22 y después el precio vuelve a subir. Mire, todas estas cosas son tan especulativas como la curva que yo les mostré de producción que hice yo, ¿ya? Porque la verdad es que son especulativas. Uno puede tener mucha información, pero cuando estamos hablando del futuro no sabemos qué va a pasar. Pero sí son importantes de conocer, porque si todos están diciendo que el precio va a bajar en algún momento, es muy probable que baje. ¿Ya? Y todas las proyecciones apuntan hacia el mismo lugar. Finalizando. La entrada de Tianqi en SQM ya tenemos casi todos los antecedentes, ¿no es cierto?, para entender qué puede pasar. Primero, la salida de Potash está forzada, ¿no es cierto?, por el regulador chino y de la India, que dicen que porque se une con Agrium y crean la mayor empresa de fertilizantes del mundo, pueden estar afectados el precio de los alimentos. ¿Ya? Va a tener el 32% del mercado mundial. Y eso, para un regulador, es el límite. El límite para un regulador, según me decían hace poco, la regla del dedo, ¿ya? La regla del dedo, para los reguladores es 1/3 del mercado. Cuando hay un consorcio, una empresa que llega al 33% del mercado mundial, está altamente concentrado el mercado. ¿Ya? Y resulta que en el litio hay 2 de 3 que están cerca de ese límite. ¿Ya? Ahora, el regulador norteamericano, interesante, le exigió a Agrium que vendiera 2 instalaciones en Estados Unidos de otros aspectos, no del potasio, sino que del fósforo y del nitrato, me parece, cosa que tuvo que hacer. Los reguladores rusos, Brasil y entiendo que la Unión Europea no pidieron nada. Ahora, es curioso que nadie haya dicho nada sobre Tianqi. Los chinos no están preocupados de Tianqi, están felices con Tianqi. ¿Ya? Los interesados en comprar fueron Río Tinto, la tecnológica china GSR Capital, que es una empresa tecnológica grandota, que está metida o se va a meter en el mercado automotriz eléctrico, y Tianqi. Y también creo que hubo otras que fueron descartadas. Pero Tianqi está dispuesta a pagar un premio. O sea, eso es lo que está ofreciendo es mucho. Significa que SQM, si es cierta la información que leímos en el diario, y yo pongo alguna duda, no porque sean malos los periodistas, sino que porque a veces la información no es completa, dice que el 24% cuesta 4.000 y tantos millones, o sea, de dólares. Por lo tanto, la empresa está costando 17, 18 mil millones de dólares. Eso es un monto alto, debe ser una de las empresas grandes chilenas. Tal vez entre las 5 más grandes, sin ninguna duda. Tianqi está dispuesto a pagar un premio. Ahora, la legislación de libre competencia en general evita o está mirando la fijación de precios, la limitación de la producción, que ya hemos hablado, la asignación de zonas o cuotas de producción, la normativa de libre exportaciones preferentes a determinados compradores. Bueno, ¿qué pasaría si Tianqi fuera controladora de SQM? Podría determinar, por ejemplo, venderle la mayor parte de la producción a China, a sus plantas. ¿Es bueno eso? No es bueno, porque resulta que hay que tener cierta diversificación. O sea, es importante. En este momento, claro, Chile le vende el 40% del cobre del mundo a China, pero no le vende el 80%. O sea, es bueno tener una diversificación, porque si no el riesgo aumenta mucho. Manipulación de proceso de licitación, exclusión de actuales o potenciales competidores,
y la existencia de ejecutivos o directores que sean vasos comunicantes. La ley dice que sean los mismos, pero la verdad es que no necesitan ser los mismos. Basta con que haya directores de una empresa para que esa empresa aprenda todo lo que escuchan los directores, por más que sean independientes. Esta figura de los directores independientes que tiene nuestra legislación, en algunos casos es débil. Las AFP tienen directores independientes, ¿ya? Pero ellos son verdaderamente independientes. Pero si hay, en el caso de una empresa que es competidora de la otra, como el caso de Tianqi y SQM, por más que tenga directores independientes, yo digo que en el espacio de varios años, ese señor, esa señora, directora o director, va a ir varias veces a China, va a conversar, se va a enterar de todo, le van a pagar un sueldazo. Ojo, ese no es un tema menor. No es un tema menor. Esto no es mi apreciación, es lo que se sabe de los gobiernos corporativos. Cuando los sueldos son muy altos, los directores son renuentes a ser críticos. Son aceptadores de lo que les dice el dueño. Por tanto, ojo. Por lo tanto, aquí existe, está claro está claro que toda la inteligencia de mercado, ¿no es cierto?, los planes de inversión, las estrategias de operación y todo va a ser conocido por Tianqi. ¿Ya? Va a ser conocido, eso no cabe ninguna, a mí no me cabe ninguna duda, aunque haya directores independientes. O sea, aunque se nombre a un chileno que no es chino, que no sabe chino, porque si me nombran a mí y me pagan, no sé, ¿cuánto le pagan a un director de SQM con los bonos? ¿Saben ustedes, no? ¿Cuánto? ¿30 millones de pesos mensuales? Ah, sí. Por ahí anda, sí. 30 millones, con los bonos y qué sé yo. El presidente gana el doble. Es difícil, ¿o no? ¿Qué harías tú, Claudia? Es difícil. Bueno, está la naturaleza humana ahí. Por eso los directores independientes no resuelven el problema. Aunque Tianqi no gane el control, es casi imposible, digamos, identificar todos los problemas, los conflictos de interés que se pueden crear con una empresa de esas características. ¿Ya? Es casi imposible. Y esta es una de las razones muy poderosas para, a mi juicio, ¿no es cierto?, evitar que Tianqi tome las acciones de SQM. Ahora, si analizamos la cosa en el corto plazo, hay gente que dice, oye, pero salvaje, pues, por 4.000 millones de dólares, restando los 1.000 que le costó a Potash, son 3.000 millones, y sobre eso se cobra el no sé qué porcentaje, 35% creo que es, de impuestos, entonces son 1.000 millones para el fisco. O sea, le entregamos a nuestro amigo Felipe Larraín, ¿no es cierto?, 1.000 millones para reducir el déficit de 5.000. Ese es el cálculo que se hace. Pero es un cálculo de corto plazo, desgraciadamente. Porque en el largo plazo pueden ocurrir muchas otras cosas que son mucho peores en términos económicos para Chile. Ahora, si Tianqi gana el control, manejaría más de la mitad del litio del mundo. Hay muchos que dicen, no puede ganar el control porque Ponce es un mago. ¿Ya? Es bastante mago, pero eso no hay vuelta que darle. Pero recuerden que 1/3 de las acciones de SQM son independientes. Yo no sé si la Superintendencia de Valores o alguna autoridad en Chile puede decir en una empresa determinada que
que hay uno de los accionistas que no puede ganar el control. Yo creo que eso no es legal. No soy experto en eso, digamos, pero no creo que sea legal. En el caso del acuerdo Corfo con Cascada, ¿no es cierto?, se llegó a una fórmula que no voy a entrar a analizar, digamos, pero que se supone que garantiza el no control de parte del Grupo Cascada. Si va a tener o no el control, no lo sé, no tengo idea. Pero lo que digo es que cualquier cosa que se piense es de corto plazo. No sé si la movida que estaba haciendo ahora Ponce, o digamos, perdón, el Grupo Cascada, ¿no es cierto?, para impedir que el nuevo comprador, en este caso Tianqi, gane el control, es legal, porque está basada en el hecho de decir que son los accionistas antiguos los que tendrían más derecho que los accionistas nuevos. Yo creo que eso es inconstitucional. Pero no me voy a meter en esa discusión. Yo digo, aquí pueden pasar muchas cosas y es probable que si Tianqi entra, pueda ganar el control. Ahora, si gana el control, tiene el control sobre el litio, 2/3 del litio chileno, en este momento. No, 2/3 no, un poquito más del 50%. Y eso significa que desaparece, digamos, el control chileno a ustedes podrá que no les guste SQM, pero mal que mal es una empresa chilena. ¿Ya? Algún valor le podremos asignar a eso, aunque sea Ponce. Digo yo. Ahora, si entra Tianqi, digamos, hay varias alternativas, pero aquí hay 3 de ellas. Una es que actúa en forma independiente, ¿ya? Y se crea la simetría que ya hemos conversado. Segundo, que llegue a acuerdo con SQM, lo que genera alto control del mercado, porque Tianqi tendría más del 50% del control del mundo. Y por supuesto, si logra el control de la compañía, ese control también se produciría y los conflictos de interés son muchos los que podrían ocurrir. Termino. Comentarios finales. Los automóviles eléctricos son el futuro, las baterías de litio son también el futuro por largo tiempo, en eso de acuerdo. Largo tiempo son 20 años tal vez, pero no para siempre, necesariamente. Eso es lo que han dicho todos, especialmente los chinos. ¿Ya? O sea, el gobierno chino me refiero. Chile tiene suficientes reservas para mucho tiempo, está claro. ¿Cómo aseguramos que la explotación de los salares sea sustentable en el tiempo? Eso es algo que no tengo respuesta, hay que asegurarlo. Yo entiendo que los modelos hidrogeológicos que tienen estas compañías son muy poderosos, pero yo no los he mirado. ¿Cuánto puede subir el precio? Yo me equivoqué en el pasado. Me equivoqué porque dije que el precio no iba a subir demasiado. Y el precio subió 3 veces. Entonces me equivoqué. Y eso me lo hacía ver un senador recientemente, que tenía otra opinión. Por las razones equivocadas, pero no importa, tenía otra opinión. Chile va a tener un lugar importante en la producción en el futuro, eso aparentemente es así. Tenemos todas las condiciones para que eso sea así y lo que habría que hacer es cómo administramos esta producción de tal forma que de beneficiar lo máximo al país. Ese es el tema que nos convoca, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el camino del éxito tecnológico? Yo creo que eso no está respondido todavía. Hay algunas aperturas, hay algunas cosas nuevas que son interesantes, pero no podemos cantar victoria. Eso es, muchas gracias y perdonen la extensión.